Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados fiscalistas. Los saludo con mucho gusto. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 44 años. En este video hablaremos de la importancia capital que en la actualidad tiene la contabilidad en la conservación del patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes. Desde el año de 1936, año en que se creó el Tribunal Fiscal de la Federación, y durante todo el siglo pasado, la contabilidad no tuvo mucha importancia en virtud de que en los juicios fiscales en que se impugnaban créditos fiscales provenientes de la práctica de revisiones fiscales, fundamentalmente provenientes de la práctica de visitas domiciliarias, prácticamente en esos juicios nunca se alegaron conceptos de impugnación de fondo que implicaran cuestiones contables, pues los créditos fiscales se anulaban casi en todos los casos como resultado de haberse alegado omisión de formalidades o vicios de procedimiento. Si bien es cierto que en el siglo pasado, durante el desarrollo de las visitas domiciliarias, las autoridades fiscales descubrían inconsistencias e irregularidades en la contabilidad y en las declaraciones presentadas por los contribuyentes, y que como consecuencia de ello determinaban cuantiosos y millonarios créditos fiscales a cargo de los contribuyentes revisados, la verdad es que cuando los abogados fiscalistas impugnaban esos créditos ante el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, rara vez alegaban cuestiones de fondo, por lo que casi nunca alegaban ni demostraban que la contabilidad y declaraciones de los contribuyentes estuvieran realizadas conforme a las disposiciones fiscales, lo que no hacían, por un lado, porque casi siempre, tanto la contabilidad como las declaraciones estaban realizadas de manera ilegal, por lo que intentar desvirtuar las irregularidades que se atribuían a los contribuyentes era una tarea prácticamente imposible de lograr, y por otra parte, y sobre todo, porque los abogados también podían alegar omisiones de formalidades y vicios del procedimiento, es decir, porque los abogados también podían argumentar que en el desarrollo de la revisión fiscal, las autoridades fiscales no cumplieron con todas las formalidades y requisitos exigidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el Código Fiscal de la Federación, lo que ocurría prácticamente en el desarrollo de todas las revisiones fiscales, máxime que en ese entonces no existía todavía legalmente la nulidad para el efecto de que la autoridad repusiera el procedimiento, ni la nulidad para el efecto de que se volviera a emitir el crédito fiscal anulado, pues en ese entonces solo existía legalmente la nulidad lisa y llana del crédito, independientemente de que se alegaran cuestiones de fondo o simplemente cuestiones de forma o de procedimiento. Como en todas las revisiones fiscales, como en todas las visitas domiciliarias, las autoridades fiscales incurrían en infinidad de omisiones, de formalidades y de vicios de procedimiento, las cuales eran suficientes para obtener la nulidad lisa y llana de los créditos fiscales impugnados. Los abogados fiscalistas no tenían necesidad de alegar cuestiones de fondo, es decir, no tenían necesidad de alegar y demostrar que la contabilidad y las declaraciones del contribuyente habían sido realizadas conforme a estricto derecho. Dentro de los conceptos de impugnación de forma y de procedimiento que los abogados fiscalistas del siglo pasado
alegaban para obtener la nulidad lisa y llana de los créditos fiscales impugnados, podemos citar los siguientes. Primero, que no firmaron el acta final todos los visitadores designados en la orden de visita domiciliaria, irregularidad que se presentaba en todos los casos. Segundo, que los visitadores no se identificaron al inicio de la visita domiciliaria, lo que también ocurría prácticamente en todas las visitas domiciliarias. Tercero, que las actas de visita no fueron firmadas por un testigo de asistencia, una irregularidad sumamente frecuente. Cuarta, que los testigos de asistencia no fueron sustituidos siguiendo el procedimiento previsto en ley. Quinto, que la orden de visita domiciliaria o algún oficio de requerimiento de información o de documentación o la propia resolución definitiva determinante del crédito fiscal no contenían firma autógrafa del funcionario fiscal emisor, sino solo firma facsimilar o firma de imprenta. Sexto, que el funcionario fiscal emisor de la orden de visita domiciliaria o de la resolución determinante del crédito fiscal es inexistente o es incompetente jurídicamente, etc. Las demandas de nulidad eran sumamente breves, de unas cuantas hojas, y el éxito estaba asegurado desde el principio. Por eso, a pesar de que las irregularidades determinadas por la autoridad fiscal eran ciertas, por estar ilegal y falsamente realizadas la contabilidad y las declaraciones de los contribuyentes, alegando cuestiones de forma y de procedimiento, los abogados fiscalistas lograban que el Tribunal Fiscal de la Federación pronunciara sus sentencias declarando la nulidad lisa y llana de los créditos fiscales impugnados, y lo anterior, repetido, constante y permanentemente durante las décadas de los 30, de los 40, de los 50, de los 60, de los 70, de los 80 y de los 90 del siglo pasado, durante 64 años, ello fue generando en los contribuyentes, en los abogados fiscalistas y, lo más grave, hasta en los propios contadores públicos, la convicción de que la contabilidad no tenía ninguna importancia, de que la contabilidad no servía para nada, pues todos los días se observaba que aunque el contribuyente revisado hubiera tenido pésimas, deficientes e ilegales contabilidad y declaraciones, finalmente el abogado fiscalista lograba que se anulara lisa y llanamente el crédito fiscal impugnado, simplemente alegando cuestiones de forma, de procedimiento, de incompetencias jurídicas de las autoridades y de ausencia de motivación y de fundamentación. Lo anteriormente narrado empezó a cambiar paulatina, sutil e imperceptiblemente a partir de la década de los años 80 del siglo pasado por varios frentes. En los 80 del siglo pasado, el Tribunal Fiscal de la Federación empezó a ser invadido por magistrados provenientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes al año de haberse incorporado a dicho tribunal eran designados como presidentes del mismo, durando algunos de ellos muchos años. Por ejemplo, Gilberto García Camberos, Luis Carballo Valvanera y Rubín Aguirre Pangbur, entre otros, quienes poco a poco empezaron a cambiar subrepticiamente los criterios del tribunal aludido. Por otro lado, la presencia de la autoridad fiscal en todo el territorio nacional se fue intensificando. Actualmente, en cada entidad federativa existen por lo menos 4 administraciones desconcentradas: la de auditoría fiscal, la jurídica, la de recaudación y la de servicios al contribuyente. Y hay entidades federativas en las que incluso hay varias ciudades importantes en donde existen esas 4 administraciones. Por ejemplo,
en el estado de Veracruz, en que existen esas 4 administraciones, en las ciudades de Jalapa, de Veracruz y de Coatzacoalcos, aparte de que existen módulos de servicios tributarios en alrededor de 10 ciudades más. El actual Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor en el año de 1983, hace 38 años, este código se ha venido reformando desde entonces para incluir ahora graves consecuencias legales, fiscales, económicas, patrimoniales y penales a los contribuyentes que equivocadamente, primero, no llevan contabilidad o la llevan incompleta o la llevan de manera distinta a como lo ordena el Código Fiscal de la Federación, o de plano la llevan con falsedades. Y segundo, a los contribuyentes que equivocadamente no conservan la contabilidad durante los plazos que marca el Código Fiscal de la Federación, que son múltiples plazos dependiendo de diversas circunstancias específicas que la mayoría de contribuyentes y de contadores públicos desconocen. Dentro de las graves consecuencias legales aplicables a los contribuyentes que no llevan contabilidad o que no la conservan durante los plazos de ley, encontramos las siguientes. Primero, se cometen delitos fiscales que se sancionan con prisión de 3 meses a 3 años cuando el contribuyente no lleva contabilidad o no la conserva o la lleva con falsedades. Segundo, si se incurre en defraudación fiscal, el delito es calificado y la pena aplicable se aumenta en una mitad, por lo cual la pena aplicable puede llegar a ser hasta de 13 años y medio, y todo ello por no llevar contabilidad o llevarla con falsedades. Tercero, la autoridad fiscal puede determinar presuntivamente los ingresos, el valor de los actos o actividades, los impuestos omitidos y los créditos fiscales con montos excesivos muy superiores a los reales cuando el contribuyente no lleva contabilidad, no la conserva, la lleva incompleta o la lleva con falsedades. 4. El plazo de la caducidad, que es el lapso del cual dispone la autoridad fiscal para revisar y cobrar impuestos omitidos a los contribuyentes, que normalmente es de 5 años, será de 10 años cuando el contribuyente no lleve o no conserve la contabilidad durante los plazos que marca el Código Fiscal de la Federación. Desde luego, si nos revisan un año atrasado, por ejemplo en este momento, el 2012, imaginemos nada más la magnitud del crédito fiscal, si ese crédito fiscal se va a actualizar del 2012 al 2021 y si además se van a generar recargos moratorios del 2012 al 2021. Y todo esto puede ocurrir si el contribuyente equivocadamente no lleva o no conserva contabilidad. Quinta, en las revisiones fiscales, aparte de imponer las multas de fondo del 20%, del 30% y del 55% del monto de los impuestos históricos omitidos, la autoridad puede imponer un aumento de multa del 60% de los impuestos históricos omitidos, por lo que finalmente las multas de fondo serán equivalentes al 80%, al 90% o al 115% de los impuestos omitidos históricos omitidos, dependiendo de si el contribuyente corrige su situación fiscal antes del acta final o del oficio de observaciones, o si corrige su situación fiscal después del acta final o del oficio de observaciones, o si de plano no corrige su situación fiscal y como consecuencia de ello la autoridad fiscal le determina y notifica el crédito fiscal. Por ejemplo, si los impuestos históricos omitidos ascienden a 1 millón de pesos, la multa y aumento de multa pueden tener un monto total de 1.150.000 pesos, y todo por no llevar o no conservar la contabilidad. Veamos cómo no llevar contabilidad, llevarla mal con falsedades o no conservarla, le sale carísimo, carísimo al contribuyente. Sexto, si el contribuyente no lleva contabilidad, ningún gasto es deducible,
al no poderse demostrar que ese gasto está registrado en contabilidad, que es uno de los requisitos que deben reunir legalmente las deducciones autorizadas, estar registradas en contabilidad. Séptimo, los socios, accionistas y representantes legales de las personas morales son responsables solidarios con estas últimas cuando la persona moral no lleva, oculta o destruye su contabilidad, motivo por el cual en estos casos los socios, accionistas y representantes legales de las personas morales están legalmente obligados a pagar con su patrimonio personal las deudas sociales que no se alcancen a pagar con el patrimonio de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. El Código Fiscal de la Federación, texto vigente en 2021, tiene un contenido totalmente diferente del que tenía en el siglo pasado, incluso tiene un contenido distinto del que tenía hasta hace unos cuantos años. Ahora sí, un contenido implacable y contundente en contra de los contribuyentes que equivocadamente no llevan o no conservan la contabilidad en los términos exactos en que lo indica el Código Fiscal de la Federación. Por otro lado, la plataforma tecnológica que actualmente tiene el Servicio de Administración Tributaria, inexistente en 2003, ahora totalmente perfeccionada, le permite conocer al fisco en tiempo real casi toda la contabilidad de los contribuyentes, aún antes de iniciarse una revisión fiscal. Gracias a los adelantos informáticos de que dispone el SAT en la actualidad, hoy tenemos en México un fisco de vanguardia que conoce en tiempo real, primero, los comprobantes fiscales de ingresos que expedimos y los complementos de pago y las cantidades de impuestos sobre la renta y de impuesto al valor agregado que retenemos a nuestros proveedores. Segundo, los comprobantes fiscales de nómina y las cantidades de impuestos sobre la renta que retenemos cuando pagamos sueldos, salarios y asimilables a salarios. Tercero, conoce nuestra contabilidad electrónica que enviamos cada mes, como también conoce la contabilidad electrónica de nuestros clientes y proveedores, por lo que automáticamente hace un cruce de información y detecta cuando alguien está incurriendo en falsedades. 4. Conoce si quienes nos expiden comprobantes fiscales tienen personal, infraestructura, activos, están localizados, etcétera, descubriendo de inmediato cuando un contribuyente adquiere, deduce y acredita comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Quinto, conoce quienes nos adeudan dinero. Sexto, conoce qué activos tenemos y desde luego cuál es nuestra infraestructura. Séptimo, conoce los estados de cuenta de cheques, de tarjetas de crédito, de débito, de inversiones, de monederos electrónicos, etcétera, de tal suerte que conoce absolutamente todos nuestros ingresos. En el siglo pasado y hasta hace algunos años, cuando iniciaban una revisión, las autoridades fiscales llegaban a ciegas, pues no conocían la contabilidad de los contribuyentes y no sabían qué iban a encontrar. Actualmente, desde antes de iniciar una revisión fiscal, las autoridades fiscales ya conocen casi toda la contabilidad de los contribuyentes, conocen las irregularidades en que han incurrido y cuando inician una revisión fiscal ya saben lo que van a encontrar e incluso ya conocen el importe mínimo del crédito fiscal que van a determinar a cargo del contribuyente revisado, desde luego, más lo que se acumule. Por ejemplo, ya saben que el crédito fiscal que van a determinar tendrá un importe mínimo de 10 millones de pesos, pudiendo llegar, por ejemplo, a 15 millones de pesos, dependiendo de las irregularidades adicionales que se detecten durante el desarrollo de la revisión fiscal. Hoy, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, inicialmente Tribunal Fiscal de la Federación, dicta sentencias con contenido radicalmente opuesto a las del siglo pasado. Pues mientras antes
los contribuyentes ganaban más del 95% de los juicios fiscales. Actualmente más del 60% de los juicios fiscales los gana el fisco, especialmente aquellos juicios en donde se ventilan montos controvertidos millonarios. Esos los gana el fisco. Máxime que actualmente la autoridad fiscal ya casi no incurre en omisiones de formalidades, ni incurre en vicios del procedimiento, ni en incompetencias jurídicas, etcétera, como lo hacía en el siglo pasado, que incurría en esas irregularidades casi en todos sus actos. Aparte de que las escasas omisiones de formalidades y vicios de procedimiento en que incurren las autoridades fiscales en la actualidad, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa los considera insuficientes para declarar la nulidad del crédito fiscal, ni siquiera nulidad para efectos, mucho menos para declarar una nulidad lisa y llana del crédito fiscal impugnado. Además, si los contribuyentes no llevan contabilidad, no la conservan durante los plazos de ley o la llevan con inexactitudes o falsedades, durante el desarrollo de las revisiones fiscales, el fisco convence a los contribuyentes revisados de que regularicen su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones complementarias de corrección fiscal, pagando las contribuciones históricas a su cargo, más actualización, recargos moratorios, multas y aumentos de multa, sin necesidad de que el fisco emita y notifique una resolución determinante de crédito fiscal. Todo ello gracias a que el fisco hace conscientes a los contribuyentes de que no llevan o no conservan su contabilidad, o de que la llevan con falsedades, motivo por el cual el fisco les asegura que no tienen defensa eficaz a su favor, máxime que durante las revisiones fiscales los contribuyentes no tienen asesoría legal de abogados fiscalistas, lo que evidentemente los coloca en una situación de alta vulnerabilidad ante el fisco. Actualmente la contabilidad de los contribuyentes se integra por infinidad de elementos y de documentos inexistentes e inimaginables siquiera en el siglo pasado o hace algunos cuantos años. Y además, la contabilidad debe cumplir con infinidad de requisitos legales no existentes en años anteriores. Actualmente, llevar la contabilidad de un contribuyente implica mucho trabajo, excesivo trabajo, muy superior al requerido hace años, y además requiere de cuidar infinidad de aspectos adicionales a los antes exigidos legalmente. En el siglo pasado, la realidad fiscal imperante en ese entonces provocaba la sensación de que la contabilidad no era importante y de que la contabilidad no servía para nada, como ya lo expresé al inicio de este video. Y por eso los contribuyentes pagaban el servicio de llevar contabilidad con honorarios profesionales insignificantes que los contadores públicos aceptaban sin chistar, llegándose al extremo de considerar la falsedad de que los contadores son un mal necesario en las empresas. Desde hace algunos años, con mayor razón en la actualidad, lo que se intensificará en los próximos años, lo cierto es que la contabilidad actualmente es fundamental para lograr que los contribuyentes conserven su patrimonio, negocios, dinero y libertad, motivo por el cual no solo hay que revalorar a la contabilidad, en tanto que también hay que revisar objetivamente el monto de los honorarios profesionales que se pagan por realizar este importantísimo servicio profesional de llevar la contabilidad, a fin de que dicho servicio profesional se preste de la mejor manera posible en beneficio de los contribuyentes. Pregunta:
Al contribuyente le conviene pagar honorarios profesionales reducidos por el servicio de la contabilidad, forzando al contador a llenarse de clientes, lo que a su vez provoca necesariamente que el contador no disponga de tiempo suficiente para llevar oportuna, correcta, completa y verazmente la contabilidad. Lo que de ocurrir así, de inmediato lo detecta el fisco, provocando que en una revisión fiscal le pueda determinar al contribuyente revisado créditos fiscales exorbitantes que acaben con su patrimonio o que por lo menos lo reduzcan considerablemente. Le conviene lo anteriormente descrito al contribuyente. Bien. Por todo ello, en Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas y penalistas con cobertura nacional, ya con una extensa trayectoria de más de 35 años, durante los cuales en todos los casos con eficacia hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, negocios, dinero y libertad de nuestros clientes, todo conforme a estricto derecho. Repito, en Defensa Fiscal Grupo Jurídico hemos organizado un curso en línea titulado ¿Qué implica llevar la contabilidad y cómo debe cobrarse este servicio en beneficio del contribuyente?, que se llevará a cabo los días martes, miércoles y jueves 2, 3 y 4 de marzo de 2021. Cada uno de esos días de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, en total 12 horas de capacitación, durante las cuales contestaremos con toda precisión las siguientes interrogantes. ¿Qué elementos integran la contabilidad? ¿Qué requisitos legales debe cumplir la contabilidad? ¿En qué lugar se debe llevar la contabilidad? ¿Durante qué plazo se debe conservar la contabilidad? Contabilidad de personas morales, contabilidad de personas físicas, consecuencias legales de no llevar contabilidad o de no conservarla por los plazos que marca el Código Fiscal de la Federación. ¿Cómo debe cobrarse este servicio? ¿Por qué motivo en Defensa Fiscal Grupo Jurídico, que somos una firma de abogados fiscalistas y penalistas, nos atrevemos a organizar un curso fiscal en línea para abordar el fundamental tema de la contabilidad? Mencionaré 3 razones o motivos. Primero, durante los 35 años de trayectoria profesional de nuestra firma de abogados fiscalistas, prácticamente todos los días hemos trabajado en equipo con miles y miles de contadores públicos de todo el país en los asuntos de nuestros clientes, lo que nos ha permitido adquirir amplia experiencia sobre todos los diversos aspectos de la contabilidad, desde luego guiados y orientados por esos miles de contadores públicos con los que hemos trabajado en equipo. Segundo, durante 35 años hemos asesorado a miles de contribuyentes en todo el territorio nacional durante la práctica de revisiones fiscales, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones electrónicas, y hemos impugnado miles de créditos también en todo el país, lo que nos ha permitido conocer con profundidad, primero, cuáles son los aspectos de la contabilidad en que las autoridades fiscales ponen atención cuando revisan a un contribuyente. Segundo, ¿cuáles son las irregularidades contables más frecuentes que detectan las autoridades fiscales cuando revisan a los contribuyentes? Y tercero, así como cuáles son las graves consecuencias fiscales, económicas, patrimoniales y penales que el fisco aplica a los contribuyentes a quienes descubre que no llevan contabilidad, o que no la conservan, o que la llevan con falsedades. Tercero, y finalmente, porque todos los aspectos de la contabilidad
incluidas las consecuencias legales aplicables a los contribuyentes que equivocadamente no llevan contabilidad o no la conservan, o que la llevan con falsedades, o que la llevan de manera distinta a como lo ordena la ley. Todo ello está reglamentado en el Código Fiscal de la Federación y en su reglamento, ordenamientos legales de los cuales nosotros en Defensa Fiscal Grupo Jurídico somos expertos en su profundo y total conocimiento desde hace más de 30 años. Por tanto, en este evento en línea proporcionaremos información inédita y desconocida sobre el tema de la contabilidad y desde luego, durante todo el desarrollo de la exposición, formularemos infinidad de sugerencias encaminadas a que los contribuyentes y los contadores públicos trabajen en equipo y con eficacia en las mejores condiciones en beneficio mutuo, con el claro objetivo de que los contribuyentes conserven por siempre su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Para mayor información de este curso en línea, comunícate al número de teléfono o a la dirección de correo electrónico que aparecen en pantalla, en los cuales con muchísimo gusto te atenderemos. Estimados contribuyentes, contadores públicos, tanto de empresa como independientes y abogados fiscalistas, con mucho gusto los invitamos y los esperamos en este evento en línea, cuyo propósito fundamental es que los contribuyentes conserven por siempre su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Les deseamos éxito en sus actividades y en sus negocios, esperando verlos en nuestro curso en línea. Sean muy felices.